Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí para hablar el día de hoy de Africanus, el hijo del cónsul. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy Muy bien. bien. ¿Y vos? Y nuestro amigo Mauricio, pues tenemos Está un como homenaje. callado. Está como Tenemos un callado. homenaje de Mauricio. Está mejor peluqueado que Mauricio, pero no contaremos con sus palabras el día de hoy. Lo tenemos en mute por haberse dejado crecer el pelo. No, no, se hizo un tratamiento. Se hizo unas Shakiras. Se hizo unas Shakiras y eso fue lo que pasó. Y quedó más callado. Bueno, el tema de hoy lo propuso Jaime, que sí, que este libro me gustó mucho, que léanlo pues, que háganle, en fin. Y no, Eh, o sea, estuvo tan bueno que algunos se escondieron. mm, Hubo gente que Les dio huyó. miedo. Bueno, yo apenas voy en el capítulo 16 y son como 103 capítulos, Entonces ahí vamos. pero No, pues sí, sí me he lo más enterado. bonito es que, lo más bonito es que en porcentaje del libro vas como en el 12%. Oh, Pero pues el contame libro. a vos por qué te gustó tanto, qué te llamó la atención. No, a ver, yo creo que en todo caso yo tengo mi problema con las cosas históricas. O sea, me gusta la historia. Y Eso no el es un libro, problema, Jaime. Pero no, entonces, pues espere, hablemos primero de qué trata el libro. Bueno, voy a el leer la libro, pequeña sinopsis que puede listo, salir en hágale. la contratapa del libro. A finales del siglo III antes de Cristo, Roma se encontraba al borde de la destrucción total, a punto de ser aniquilada por los ejércitos cartagineses al mando de uno de los mejores estrategas militares de todos los tiempos, Aníbal. Pom, pom, Su pom, pom. alianza con Filipo V de Macedonia, o sea, esto es como que 100 años después de Alejandro Magno, ¿sí o qué? Esto es Es 100 el años Sí, después de Alejandro descendiente de Magno, esa línea. correcto. Filipo V, porque el papá Alejandro Magno era Filipo II, ¿sí? el Filipo segundo, II, sí, sí. pero acordate que Alejandro no deja ni un solo hijo. O sea, Sí, él le reparte su botín a 5 generales. los generales, No, que pero son Alejandro, no, él sí deja hijo, pero no regados, llegan. Pero no regados por llegan. todas partes, No, se sí. los matan antes de. Se van muriendo, sí. Bueno, Enfermedades catastróficas de esa época. Sí, entonces, la alianza de Aníbal. sobredosis de espada en la espalda. Entonces, la alianza de Aníbal con Filipo V de Macedonio, que pretendía la aniquilación de Roma como Estado y el reparto del mundo conocido entre las potencias de Cartago y Macedonia. Esta alianza constituía una fuerza imparable que, de haber conseguido sus objetivos, habría determinado para siempre el devenir de Occidente. Pero el azar y la fortuna intervinieron para que las cosas fueran de otro modo. Pocos años antes del estallido del más cruento conflicto bélico que se hubiera vivido en Roma, nació un niño que estaba destinado a cambiar el curso de la historia. Fluvio Cornelio Escipión. Listo. No, Entonces, ahora sí, Jaime, contanos la fascinación con el libro. la fascinación, entonces vuelvo. O sea, los temas históricos me gustan mucho. Creo que Roma es una de mis preferidas. Y realmente, pues, o sea, Aníbal, que realmente, que es sobre el que subyace la historia, sí es un general tremendo, o sea, que siempre estuvo ahí. Este tipo, o sea, que es Santiago Posteguillo, que es el El autor. escritor, me parece que lleva muy bien, o sea, para no darnos algo diferente a la historia, porque esta es la historia. Me parece que trabaja muy bien todo el tema de todos los diálogos y te lleva. O sea, a mí realmente el libro, yo era fascinado de esos que Álvaro decía que me quedo acá leyendo, o sea, me quedaba leyendo completamente. Ese estaba metido ahí todo el tiempo. Este libro lo pasé muy rápido, yo creo que en menos de una semana estaba terminado. Y Sí, no, eso, no, ese libro este libro es muy fascinante en ese sentido. Tiene uno que investigar mucho para entender qué es ficción y qué es historia. O sea, porque Como la así, hay ficción vida ahí. hay demasiada ficción. No, pero el man sí Y dice, el autor pero dice que él trata de atenerse lo más que puede a a la ver, historia. yo creo que ficción, o sea, es más. Una de las críticas que encontré del libro es que precisamente el man no le mete nada.
Lo que pasa, Pues ¿sabes qué es, mantiene, Álvaro? Sabes que más que ficción es que tenemos muchos problemas en la parte de la historia. Primero porque la historia, o sea, la principal base de esto está Está contada por romanos. está contada por romanos y por un griego. Y ese griego era esclavo de los escipiones, o sea, de los protagonistas. Ujú. Entonces, es difícil tener una buena historia ahí. Y hay un pedazo, o sea, sabiendo que este era un griego que podía, bueno, o sea, los griegos le podían tener cierta bronca a los romanos porque los tenían ya de hijos. Eh, una de las cosas es que se perdieron varios de los capítulos que tienen que ver con esto de los escritos de De este este autor griego. historiador. Sí. no, y Álvaro muchas dice de por qué es las, ficción. ¿Cuáles son los pedazos que son ficción? no, él tiene muchos personajes que son ficción y tiene Bueno, muchas partes que son, o sea, personajes secundarios. todas las relaciones interpersonales son ficción. O sea, toda Claro. la parte de Los cómo se diálogos en los llevaba este con prostíbulos. aquel, ¿no? Y por ejemplo, la esclava Ah, del sí, el no, mejor no amigo de él, existió. esa no Sí, existía, Del la helio. egipcia, sí, del Helio Cayo, de Cayo Ujú. Lelio, que es un personaje muy importante y Posteguillo asume muchas cosas que pudieron haber pasado y lo mismo y lo dice él en la nota del autor. Él dice, hay aquí ciertas cosas que o sea, que lo dice fue por lógica. Si en la claro. sociedad romana lo normal era que esto fuera y aquello fuera, pero hay muchas cosas que son ficción y que uno quisiera que fueran realidad. Por ejemplo, la conversación que tienen Aníbal y, y el africano en un baño turco, Pero ese es debió en haber el sido, tercer libro. en el tercer libro debió haber sido, si no fue verdad, debió haber sido muy bueno que hubiera sido, porque nos enteramos, yo no sabía la verdad, no estaba muy enterado de la historia de los escipiones, de Escipión. O sea, los romanos él no es muy conocido, O pero sea, te da a entender y termina uno leyendo que él es el segundo general romano más importante de la historia después de Julio César. sí. Aquí, Mira, no, hay una parte muy importante que habló Beni ahora al principio, es que la historia, si, si Publio Cornelio Escipión no hubiera, o sea, no hubiera no sido frena a general, Aníbal. o sea, no había manera de que hoy estuviéramos nosotros acá. Y si No estábamos, de esta estábamos, manera. exacto, no de esta manera, Sí, no de esta estaba manera. ¿Por distinta qué? la cosa. Sí, era muy diferente. Mejor o peor, no tenemos ni idea, pues, pero realmente que Cartago, que era más potencia que Roma, o sea, Roma en la primera guerra púnica, o sea, esta es la segunda guerra púnica, la que está en este libro, pues en esta trilogía está la segunda guerra púnica. La primera guerra púnica es simplemente Roma, pues es un estado local, es un Sí, estado de que la simplemente es República. ahí en la península ibérica y ya. No, en Pero la el península ganar la ibérica no, primera itálica, itálica, ¿y qué dije yo? Ibérica. ibérica. Ibérica, qué pena. Lo que pasa es que como desarrollamos el libro en la ibérica, sí. Bueno, y si ellos, o sea, si ellos no ganan, pues si ellos no ganan, se quedan ahí, listo. Los cartagineses no tenían la intención de acabar con el Estado romano, pero al ganar ellos, lo que hicieron fue achicar a los cartagineses, que eran los que dominaban el Mediterráneo, y se convirtieron ellos en la potencia del Mediterráneo. O sea, cuando Cartago hace la primera guerra púnica, no tenía ni aun siquiera, no tenía barcos. Todos los barcos eran alquilados. No Que Roma. eran de los mismos que sí, siempre pusieron los perdón, Roma. barcos, O que sea, fueron los Roma, sí, fenicios, que los que siempre pusieron los barcos, que fueron los fenicios. Sí. Bueno, y bueno, ganar la Segunda Guerra Púnica ya sí fue, pues, ya tengo eh, el Mediterráneo para mí. sí, no, pues casi todo, o sea, Y y de no hecho de hecho en el tercer libro que Roma se mete un poco más allá, alcanza, o sea, Asia Menor, llegan a exacto, en Asia Asia Menor. Menor, pues, o sea, hubiera podido tranquilamente, bueno, de hecho ellos avanzaron mucho más y de hecho por eso el Imperio Romano se termina dividiendo
o sea, siglos más adelante, porque ya se vuelve una cosa muy grande. Aún así hay que decir, el Imperio Romano en su parte más grande nunca fue más grande que el Imperio de Carlos Magno, que el Imperio de Alejandro Magno, perdón. Ah, ok. Sí, porque es que Alejandro Magno llegó hasta la India. Llegó hasta la India, y pero no, no se iba a tiró para llegar el a lado China. occidental. Y también no conquistó Roma y Cartago, pues, o sea, de Grecia para el occidente, porque se murió antes, a los 33 No, y años. porque ahí no había Ese nada, y murió porque es que eso muy no era nada. joven. No, pero él sí lo hubiera conquistado seguro. Eso era lo que No, se No, yo no pero la creo. realidad es un poco lo que dice Álvaro. No había ningún interés ahí porque es que no había nada. O sea, realmente al occidente no había nada. O sea, Roma no le importaba a nadie y Roma era una cosa muy pequeña y hacia ese lado solamente habían tribus que no daban nada. En cambio, hacia el lado de la India sí había. De la Sí había. China. No, y él estaba interesado en llegar hasta, o sea, él intentó llegar hasta la China, Sí, fueron los generales pero los que le dijeron, ya no más, hombre, ya. sí, no, ahí fue No, cuando hay cuando un, se le rebelaron y se devolvieron. ¿no? Y entiendo que también hubo alguien que lo convenció en el lado pues, de la India, lo convenció alguno de estos, uno de los líderes indios, lo Pues convenció de yo que me no leí el siguiera libro avanzando. Alexandros, que también es una novela histórica muy bacana. Sí. Y según este libro, al man no lo convencen realmente. Simplemente los generales casi que le boicotean. Sí, Le dicen, sí. ya no seguimos más, hermano, ya estamos forrados en plata, el mundo es de nosotros, disfrutemos esto, que no vamos a seguir. Mauricio está diciendo algo. ¿Quién es Sí. Mauricio? El del pelo parado. Él dice que está de acuerdo. ¿Oíste? Pero Bueno, no. pongamos en contexto. Pongamos en Listo. contexto. No, Hay un dato el libro, bacano, es que la palabra púnico viene de fenicio, pues de sí. faenicios. Es decir, que viene de donde viene la palabra filisteo también. Filisteo viene de Fenicia también. Entonces, por eso el nombre de Asdrúbal y de Aníbal termina en Baal, que era el dios de los filisteos, que en la Biblia le dan durísimo con Vale, sí. todo, que por idólatra. Entonces, Pero es algo que todo esto, lo bonito de leer este libro, o que me gustó mucho a mí, es que vos vas viendo muchas cosas que salen en la Biblia, en la Biblia de los judíos, en el Antiguo Testamento, de toda esta gente, y es donde vos ves todas las cartas de los filisteos y las cartas de toda esta gente, porque ese era el mundo en ese momento. O sea, que por eso era que decíamos que Roma no era nada, porque es que el mundo en esa época era para ese lado. sí, Estaba claro, todo a ese lado, ¿no? Pues quedaba que por allá. todo se desarrolló ahí, pues, o sea, se desarrolló pues, todo no. O sea, ahí estaba China, que nadie lo había tocado, y que Estaba tenía una cosa. Egipto. No, pero Egipto es de esa parte, o sea, No, Egipto es pues de ya todo Egipto eso. en ese momento ya era Ptolomeo, ya se había No, ya acabado. había pasado, o sea, Ya Sí, era sí, ya habían, pero por eso, pero aún así era una cosa muy tesa, aún así Sí, era sí, algo muy claro. teso. Era tan teso que ellos no quisieron acabar esa cultura. O sea, Es aunque que yo ellos creo que hablaban, entre ellos hablaban, pues porque de hecho, una de las que está en uno de los libros de la trilogía, que es precisamente o sea, otra, ¿cómo es que llama nuestra amiga la esta, que llegó a hombre, Roma? la que llegó a Cleopatra, Roma, Sí, sí, la gran Cleopatra, faraona, o Cleopatra. Cleopatra. Cleopatra, o sea, había una Cleopatra que ahí estuvo la Cleopatra primero, en ese momento se estaba desarrollando esa primera Cleopatra, y ya era, pues, o sea, La era obviamente Cleopatra famosa es, ptolomeica, creo que Cleopatra séptima u octava. sí, esa era como séptima o octava, sí, o sea, ya eso es muy avanzado, Sí, es que eso es, el asunto es que nuestro amigo Alejandro Magno conquista todo ese territorio y es un solo imperio mientras está él vivo, que son sí, 10 años, porque Doce años. el man arranca en campaña cuando tiene 23 años y se muere cuando tiene 33. Y apenas se muere Alejandro, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces los generales empiezan a repartir todo y a matarse entre ellos y, bueno, a tener atentados entre ellos y se divide en 5 pedazos. Entonces la parte de Filistea, pues de Tiro y Sidón y todo eso, le queda a Seleuco, sí, el imperio Seleucida. De ahí abajo queda el Ptolomeo, que es Egipto, Egipto. que es Egipto.
Lisímaco queda con Tracia, bueno, se reparten todo eso. Entonces yo creo que Cartago viene del hecho de que los filisteos, pues los fenicios, era como ciudades-estado. Entonces, el imperio Seleucida tenía a este lado pues, del mapa a lo que conocemos como la antigua Fenicia, pero Cartago era independiente, a pesar de ser fenicios, era otra cosa aparte. Y estaba muy Ah, separado de todo eso. yo Entonces, estuve esa leyendo pelea de esos un imperios poquito por allá más. hace que Roma y Cartago empiecen a subir por aquí sin que nadie lo O sea, joda. la realidad es que Cartago, o sea, sí tiene herencia fenicia, pero no es completamente fenicio. O sea, hay cierta influencia, pero no es completamente fenicia. O sea, ¿de dónde se desarrollaron? Seguramente de muchas otras culturas. Es más, o sea, uno de los grandes problemas es eso, que no hay, ellos, todo lo que conocemos es casi por parte de los romanos y la arqueología que se ha hecho. Entonces, no hay una gran, pues no hay un gran conocimiento, no hay un gran conocimiento acerca de quiénes eran los cartagineses antes. Los cartagineses llevaban 600 años, o sea, ya llevaban 600 años ahí siendo pues, mientras se consolidaron como potencia, Floreciendo. Veo, floreciendo hasta y consolidarse. Cartagena, la Cartagena, pues desde la costa española, la fundan estos manes. Sí, es es la La nueva funda Cartago. Asdrúbal. Nueva Cartago. Es la nueva Cartago. La nueva Cartago, o sea, entremos al Sí, libro, que el sí, libro es muy ya era interesante. El hora. libro, a ver, el libro, ¿qué es lo que hace? El libro lo que nos toca es que Escipión es una familia, o sea, es una familia romana, es una familia romana Patricios. patricia, y que ya viene con varios cónsules. De hecho, hay un cónsul de ellos que de hecho no le va muy bien, que lo llaman como el Escipión Asno, que es el que termina perdiendo, o sea, en la primera guerra púnica, termina perdiendo los barcos que habían generado. Ellos generaron como 200 barcos en un solo mes y él pierde esa batalla y no vuelve con pues, ni un solo barco. Entonces queda como Te tengo una mala Escipión. noticia. Sí, ¿te acordás de Sí, los ¿Te sí, sí, 200 acordás sí, de me barcos aquellos acordé, 200 que me barcos? hiciste? perdimos los 200 barcos que Bueno, hicimos. pues Oh. el loro se subió al tejado. Mm. Listo, bueno, en todo caso, Pero es una familia de mucho poder y es una familia que, o sea, en ese momento, o sea, el libro comienza, de hecho, comienza con el padre de Publio, que también se llama Publio, comienza en el teatro, es un tipo que tiene mucha influencia de los griegos y que ama la cultura griega. Entonces, allá van y lo recogen y le dicen, su hijo está naciendo. Entonces, había como una tradición en Roma que si tu hijo nacía, tú tenías que ir a aceptarlo o a decir que no. Y el no es, el niño se moría. Sí, Entonces, hemos o sea, dejado atrás las buenas costumbres. hay nervios en despéñelo. la casa, hay nervios en la casa porque llega el señor a mirar si recibe o no Y es de él. recibe al niño y efectivamente lo acepta. Entonces Esa parte la he leído. lo Y nombra ahí como Publio, empiezan, y ahí empiezan a hacer un paralelo con Aníbal. con, con Aníbal, porque está Pero se su, Aníbal ve le lleva muy 10 años. cargado. Pero se ve muy cargado el autora que nos va a contar la historia de Escipión muy de cerca y la de Aníbal no tanto. Porque de Pero Aníbal no nos están contando tanto detalle. no, pero yo digo que sí es, o sea, pues yo creo que antes le cojo más Es cariño a repartido. Aníbal aquí. yo le Pero a cogí mí, mucho cariño a Aníbal. pues es que a mí el que me cae bien es Aníbal, pues digámoslo de una buena vez. Yo le hago fuerza a ese Aníbal, a pesar de que ya sabemos que va a perder. Aunque no cambie mucho. Pero me cae muy bien el tío de Escipión, Neo. En mi Oh, es cabeza es Neo, Nea. Pues yo o cada sea, que lo pero veo, Nea. o sea, es una nea. Es una Nea. no solamente es Neo, sino Nea. Esa es la Sí, Nea. sí, el man es una Nea, pero me cae muy bien. Que el man Oíste, lleva no. a Escipión al prostíbulo la primera vez, se emborracha con él, lo entrena. Déjame avanzar un Dale, momentico, dale, sí. listo. Entonces, nos va mostrando ese paralelo entre, o sea, Aníbal que tiene 10 años y su padre se lo lleva para Hispania. En ese momento, pues lo que ellos llaman Hispania, que es la península ibérica, y es en la parte mediterránea de ahí. Que busca a Amílcar, que es el padre de Aníbal? O sea, lo que busca es volver, o sea, ellos acaban de salir de una guerra púnica donde les dejaron, a la Primera Guerra Mundial, dejaron
en la inmunda dejaron a Cartago y ellos tienen que salir a buscar la platica. Y hubo Entonces, sanciones económicas unas fuertísimas. sanciones muy, muy fuertes. Entonces, Le ponían los nombres unos montañeros paisas a la gente por allá. Y a los sitios. Nombre de trovadores, pues. Sí, sí, Amílcar, sí. el papá de Aníbal. Claro, ve. En Toda Hispania. la vida, claro, sí. En Hispania, sí. En En Hispania. His- bueno, Nos entonces encontramos a Aníbal y a Amílcar. la historia se va desarrollando en que nos muestran el crecimiento de Publio y nos muestran también el crecimiento de Aníbal. Aníbal tiene un pequeño trauma y es que a los 14 años aproximadamente, su padre, después de estar 4 años guerreando por allá, hay un día en que lo cogen, hay unos íberos un poco conflictivos que, o sea, llegan, este man tiene elefantes, porque ellos andan con elefantes como para todos lados, le servían bastante en su ejército, y los íberos se armaron contra esa vaina. Y lo que hicieron fue que tiraron unos puff, pues como una especie de búfalos o vacas, Sí, sí, sí. las mandaron, perdón, no, fueron unos troncos. No, no, Fueron- pero no, fueron unos bueyes. Unos bueno, bueyes con los unos bueyes, sí, carros con troncos. con troncos y los incendiaron. Sí, sí. Entonces Muy peligroso eso, muy peligroso. los elefantes salieron despavoridos para todos lados y se volvió un mierdero esa batalla. Este pelado que tenía unos 14 años aproximadamente Aníbal. ve cuando su papá cae en medio de esa vaina, nos Y se narran ahí, ahoga. y el tipo cae mal y se ahoga. Él intenta ir a salvarlo, pero no hay manera. Cuando llega ya está muerto. Eh, esta parte de la historia la estuve buscando. Es muy diferente pues, o sea, este man se la inventó, pues, esa batalla. O sea, dicen que don Amílcar sí era un poquito beodo y en algún momento Lo dicho, un andando en señor una de esas paisa. vainas, sí se cae y se cae en un río y no logra salir de ahí porque estaba bastante beodo. Esa es como una de las historias. Este man la pudo haber acomodado. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Aníbal? Pues Aníbal está muy pequeño. Ahí está el yerno de Aníbal, que es otro Asdrúbal. Aníbal Pero, tiene, Aníbal tiene unos hermanos que también se llaman Asdrúbal y Magón. y hay otro Eh, Asdrúbal que es un cuñado, por ¿cierto? eso, Es ese es otro el Asdrúbal. cuñado. Ese. Entonces, el cuñado es el que se queda ahí en España, perdón, en Hispania. Es el que funda Carhadash, que es la nueva Cartago, y es el que pone las bases o sea, esa vaina militarmente fue como de lo más teso, porque no era casi impenetrable por el mar, tenía unas grandes murallas y por la parte interna era muy pequeño por donde se podía entrar, entonces era una ciudad que se podía defender muy bien. Entonces, ese crecimiento, o sea, Aníbal lo devuelven para Cartago. En Cartago va y aprende lo que tiene que aprender y vuelve a los 20 años, o sea, vuelve 6 años después. ¿A dónde? A Mientras eso, Hispania. vuelve a Hispania. Mientras eso, A Carhadash. Carjadas, sí. Entonces, mientras eso, Publio ha ido creciendo. Publio ya debe ser un niño de unos 14 años. El ¿Tienen que se como la misma encarga. edad más o menos o no? No, 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 les son lleva 10 como años 15 menos. años. Son 10 años menos, 10. sí. Son 10 años, sí. Bueno, entonces la cosa es que nuestro amigo Escipión es cuidado por su tío en la parte La NEA. militar, militar por la NEA y por un griego en la parte de educación. Ese griego les enseña todo lo que tiene que ver con geografía, historia, pero aparte de todo les enseña acerca de las batallas. Entonces, él hay de las cosas que se supone que empieza a entender en el libro es que o sea, cuando hubo una guerra con la Magna Grecia, que es la parte italiana, o sea, la parte griega que estuvo en Italia, lo que es Siracusa, lo que es la parte sur de Italia, o sea, ahí estuvo el rey Pirro, o Pirro. sea, que fue el que tuvo batallas con los romanos. Los romanos perdieron todas las batallas con él, pero el man, por logística, se quedó sin suministros. Y el man, o sea, finalmente perdió la guerra sin perder ni una sola batalla. Ahí es donde se Que es Súper lo dice que bien. se llama una victoria pírrica. pírrica. Rica. Entonces, o sea, el man les enseña todo y les decía que ese rey tenía elefantes para pelear.
Entonces, que los romanos nunca pudieron con ellos. Y desde ahí Claro. se supone que nuestro amigo Publio empieza a estudiar los elefantes y cómo tratar de vencerlos. Eso va a Pero ser y muy ahí Esa importante más época. adelante. en esa parte es cuando su papá le dice, nunca pelee contra un ejército en batalla abierta que tenga elefantes. Si puede, retírese, que es Y muy el tipo, importante más adelante en el libro, Que bueno, como en dice esa Mauricio. época uno pararse al frente de un ejército con elefantes, la sensación en debería esa ser época, como que lleguen los Targaryen con dragones. no, 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 O no. o que Pues, llegue un Un ejército animal. con aviones de quinta generación. No, pero lo que digo es que nadie había visto un elefante nunca. O sea, no había libros para colorear con elefantes, ni habían no, sobre no, no, todo. no. Los Era romanos se una cosa aterraban con esa rarísima. bestia. Era No, y no una bestia tremenda. solamente, pero no solamente eran los soldados, el problema eran los caballos. O sea, porque entonces vos no podías usar tu caballería contra los elefantes. Pues los caballos se querían era salir de ahí. Sí, Total. uno de caballo. Bueno, nuestro libro, ¿cómo sigue avanzando? Sigue avanzando en que hay, o sea, Asdrúbal es el que manda las tropas en Hispania, pero hay un pequeño problema. Asdrúbal ha dejado muchos enemigos por ahí y hay un esclavo que penetra en la fortaleza y lo termina asesinando, lo cual le da el mando finalmente a Aníbal. O sea, ¿por qué le dieron el mando? No sabemos, simplemente por ser un Pues barca. en el libro es porque los generales como que le ven mucha valentía y de todo, y los propios generales lo promueven. Y Sí, pero como que es hay es consenso. un pelado de 24, pues de 24 años en ese Sí, instante, o sea, pero no todos tiene, dicen como vemos la fuerza de Amílcar en él, entonces este es el seguramente. hombre. Listo, ahí ya le entregan, le entregan los ejércitos a él y él lo que dice es, o sea, yo lo que quiero es acabar con Roma. Entonces él lo que empieza a buscar es cómo hacer que los romanos se enfrenten a ellos. Y una de las cosas que empiezan a hacer es violar lo que ellos llamaban los pactos, que era no pase de cierto lado, no ataque a ciertas cosas. Ellos atacan a Sagunto y Sagunto es como el florero de Llorente para los colombianos. Eh, ¿Dónde queda entonces, Sagunto? ¿En Sicilia? No, 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 en Sagunto España. es todo es en Hispania. Ah, ok. Todo eso es En Sicilia es la primera guerra púnica entonces, sí, en Sicilia es la Primera Guerra Púnica y eso es lo y que la le hacen segunda es entregar. la de los Alpes que entran por encima. La segunda es, o sea, que ya nuestro amigo Aníbal pasa a buscar cómo voy a tomar Roma. Listo, bueno. Entonces, ya en esta parte, ellos se toman a Sagunto, o sea, se demoran varios meses en tomarse esa ciudad. Ahí es herido Aníbal, es herido en un muslo con una lanza y él le toca retirarse un rato, pero, o sea, ese asedio de esa ciudad es de varios meses. Y al final, o sea, ellos acaban absolutamente, o sea, traen como unas catapultas, no, o sea, traen ¿cómo es que se llama? Unas torres de asedio, movidas por elefantes y se logran entrar en la ciudad. Acaban con todo el mundo, o sea, ya no dejan títere con cabeza y se supone que eso es lo que hace que Roma ya vaya y diga, no más, esto es una guerra. Ellos van y declaran la guerra pues allá en Cartago, Máximo, que es o sea, o sea, hay un antagonista en Roma y hay un antagonista en Cartago, que es Aníbal y Máximo en Roma. Máximo el, es que el cónsul, Es el senador el más senador, exacto. importante. El senador más importante porque aparte de todo es el más viejo, pero no solamente es el más viejo, sino que tiene dos consulados, ha sido dictadora, o sea, ha pasado por todos los cargos de Roma y es al que todos le tienen miedo. O sea, el man dice algo Aparte allá, que es augur, es un augur y predice el futuro. sí, que es una parte muy bacana en el libro porque se supone que el man todo lo que ve es cierto, pues todo lo que va viendo es cierto. Solamente hay un momento en el libro que, bueno, yo creo que es en el tercer libro realmente, que él ya está perdiendo la vista y no logra ver algo porque él tiene ya una catarata. Y esa catarata lo priva de ver lo que iba a hacer, lo que iba a hacer Publi. Bueno, pero ya no Entonces, me cuenten más, que yo no, quiero no, no, leer no, los siguientes Ah, usted capítulos. verá. es un No, no, super libro. pero sí, aquí la cuestión del cuento, porque nos estamos extendiendo mucho en el principio del libro, y es que entonces al papá y al tío
de Publio, de Publio el Africano les toca ir a pelear en España, cuando ya Aníbal ha dado la vuelta por encima. Sí, a ellos los manda y Los los manda Máximo, pues, o sea, Máximo es el que mueve todo para que ellos se vayan para España y es el que hace, para Hispania, y es el que hace que no les den nada. O sea, necesitamos refuerzos. No, amigo, no, no le damos nada. Ellos logran tener, una pasadita. sí, se supone que ellos logran poner en jaque a los cartagineses y lo que buscaban era ya como en ese momento estaba Aníbal, estaba en la parte norte de Italia, lo que estaban buscando era que se quedara sin suministros, o sea, cortarle los suministros desde Hispania, pero al no mandarle refuerzos, el ejército de ellos, que era comandado por Neo y no por el papá, no por Publio padre, se termina Publio papá. dividiendo y al dividirse cometen un gran error y son atacados, una parte por Magón y la otra parte por Giscón. Asdrúbal. Ah, por Giscón, sí, por Giscón. Y Y aparte que se les tuercen los nativos. sí, ellos O sea, tenían, sí, cuando ya están tenían alianza. enfrentados, ya cuando están enfrentados los dos ejércitos, uno al frente del otro, los aliados nativos dan media vuelta y se van y dejan a estos manes ahí en el aire. Ah, bueno, hay algo que nos estamos saltando acá que es muy importante y es, antes de que ellos llegaran a Hispania, a Publio le toca pelear en el norte de Italia. Y él llama, o sea, ya su hijo ya está aproximadamente en los 20 años y lo llama para que vaya, a esa batalla. Él quería que ya estuviera cogiendo la parte militar. No, O sea, ya no, espérate, él tiene 17 años, que es bueno, cuando él tiene salva al 17. papá. Cuando salva Sí, al papá, tiene sí. 17 años. Entonces, cuando él llega allá, el man dice, sí, yo lo voy a meter acá a la batalla para que vaya cogiendo el roce y porque como, o sea, eso realmente es lo que estaba buscando, era una jugada política. O sea, no, pues, o sea, más que el interés de que estuviera en la batalla, o sea, todos los romanos que pasaban por el Senado tenían que haber hecho una carrera en la Ya. parte militar y tenían que haber tenido victorias, si no, no había manera de llegar allá. Entonces, nuestro amigo lo manda a llamar, pero entonces coge a un man que era muy, muy teso y es cuando entra el que va a ser el gran amigo de Publio el africano, que es Lelio, Cayo Lelio. Entonces coge al mejor de los, ¿cómo es ese cargo ahí? Él era de caballería, él era, Pero era o sea, es como quien dice el jefe de una especie de brigada, pues. De una Entonces, cuadrilla. dígame cuál es el mejor, tan, y lo trae, y le dice, y el man dice, me van a poner en una misión, o sea, esa manera de los suicidas, de los que les gustaba hacer las mejores misiones, que nota, me van a poner una buena misión, y resulta que le ponen a cuidarle el culo del hijo pues, del de hecho mandamás, y dice, lo que hacen es que le bajan de rango porque ponen a Publio de jefe de él. O sea, lo ponen de jefe de esa escuadra. de esa Y le escuadra. dice a este tipo, vea, yo sé que usted no me va a querer por lo que le voy a decir, pero yo necesito que usted se haga cargo de que mi hijo no tome malas decisiones. O sea, si él va a cometer un error, usted lo para que llegue vivo a que pueda tener su carrera política. Listo. Y entonces ahí lo que ocurre es que ellos entran a batalla. El papá de Publio, o sea, fue muy tranquilo y se dejó caer en la trampa de Aníbal y lo terminaron cercando. Y hay un momento en que Publio hijo dice, van a matar a mi papá y el man se va a mandar contra ellos y le dice a Cayo Lelio, venga, vamos por mi papá. Y este man, no, 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 ese man ya está muerto, déjenlo allá, yo no lo puedo, no, 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 no. Y Publio se manda y le toca a Lelio salir con todos sus amigos, con toda la caballería, a rescatar al hijo, no al papá, sino a rescatar al hijo. Finalmente, el hijo rescata al papá y todos salen de allá. Ahí se arma una buena amistad. El man, dentro de todo, pues o sea, se gana el respeto por haber sido así de intrépido y aparte de ahí se hace una buena amistad. Entonces, ya cuando ya llegan a Hispania, No, pero no en contemos Hispania, tampoco todo el libro porque el libro es muy largo y
No, no, total. Aquí nos quedamos. No, pero el dato importante es que en Hispania mueren el tío y el papá por haber dividido las fuerzas. Y ya, Le toca a él hacerse cargo de la defensa más de que a Roma. él hacerse cargo porque Roma está lleno, Roma tenía una gran diferencia con Cartago. Cartago no generaba la cantidad de soldados que generaba Roma. Cartago vivía de los mercenarios Mercenarios. versus Roma llegaba y reclutaba en la península itálica todo lo que quería. O sea, Roma llegaba, o sea, lo que le costaba a Roma era tener buenos soldados, porque los tenés que formar. Y ese es uno de Pero los grandes problemas. en este momento todavía, porque esto fue antes de las reformas, no podía ser soldado cualquiera. O Ah, sea, no, el no, para soldado nada. solo podrían ser los ciudadanos. Los romanos. Y los Pero, ciudadanos romanos eran muy exclusivos. pero había algo. Creo que los vélites sí podían ser de otros lugares. Creo No, que los creo que los vélites, vélites, no, todos eran ciudadanos romanos. Y creo que los vélites eran antes de los patricios, de la gente de alto rango, ¿Y qué es el que rey? eran, los vélites eran el soldado más bajito, de más bajo rango. O sea, con solo decirte que solamente llevaba una túnica y una lanza. antes Ok. los que yo estoy diciendo son los príncipes, Todos los príncipes y los que trianis, los claro, no, no. príncipes eran los que iban después, Sí, pero sí. no en este Bueno, momento. Yo creo que inclusive fue hasta Julio César, cuando No, ya no, no. cualquier No, porque persona mira de, que Tito no era ciudadano. Tito no era ciudadano y Tito alcanza a ser un soldado, un vélite. Tito es un bueno, vélite yo noté que el tono del libro es muy masticable. O sea, total. en una bastante. entrevista que le vi, en una entrevista que le di al autor, a Santiago Porteguillo, el man dice que él está muy influenciado por el estilo gringo, que es como que uno estuviera viendo una película cuando lo lee, pero Ujú. Vale, es tratando de que mantener el rigor histórico europeo. O sea, el man no quiere ser como Dan Brown, mejor dicho, sino mantener el ritmo y la vitalidad de la historia tipo Dan Brown, pero manteniendo el rigor histórico. a mí me parece que uno aquí es capaz de ver todo. O sea, el man realmente o sea, yo me imagino las batallas. Aparte de que el man en el libro te pone los mapas de cómo estaban las batallas, pero uno se alcanza a imaginar todas las cosas. O sea, para mí esas son de las cosas que más me emocionó. O sea, sentir las batallas, uno, wow. O sea, lo único que me faltaba era que me salpicaba la sangre como en las películas gringas, Pero pero yo creo casi. que ahí estaba, sí, casi que estaba. Sí, pero sí hay una cosa que sí es muy película de Hollywood en los libros, y sí nota uno mucho tinte de modernidad. O sea, el hombre para hacer una diferenciación a lo largo de los libros de él, por lo menos de los que me leí yo, que me leí esos tres y uno de César, para él diferenciar un hombre bueno de un hombre malo. El hombre bueno es un hombre moderno para nosotros. O sea, es un hombre que respeta a su esposa, es un hombre que no tiene sexo fuera de su matrimonio, es un hombre que quiere y respeta a sus hijos. Mientras que cuando él quiere hablar, como cuando él quiere hablar Claro. Sí, del como en las emperador películas. Palpatine, como cuando él quiere hablar del emperador Palpatine, él habla, entonces estos son los que abusan a las esclavas, los que las violan, los que las torturan. Para que el autor le coja rabia a ese personaje. Exacto, Sí, entonces él sí. hace una diferencia siendo ambas cosas ficción. Entonces él quiere mostrar al bueno bueno y al malo malo. Entonces cuando el bueno tiene un amante es porque las circunstancias lo llevaron a Lo este obligaron. momento, sí. Cuando el malo quiere tener sexo con cualquier cosa, simplemente coge una esclava y la O sea, mata los o la trancazos. tortura, sí. Entonces en esa parte es muy no, nos quita mucho la experiencia de lo que era en realidad esta Claro. prehistoria, por decirlo de alguna manera, donde éramos seres muy diferentes a lo que somos ahora. Sí. No, a mí Yo me lo que sí tocó, creo, me lo tocó que sí esa creo, época. Estaba que lo chiquito. que sí creo es que él le da protagonismo a dos mujeres ahí que son bueno, tres mujeres, o sea, dos que son reales, que son Pomponia, que es la mamá de Publio, y Emilia, que es su esposa, más la tercera, que es la esclava, que es la que se termina siendo la novia de Cayo Lelio, que realmente es una esclava. Y creo que el poder de las otras dos mujeres, o sea, en la historia sí se ve. Pues no estoy diciendo en la historia de Posteguillo,
sino que en la historia son dos mujeres que sí marcaron, o sea, que se Ah. lee acerca de ellas, y que No, la es que importancia que tienen en el libro, en la historia real las mujeres han sido súper importantes, solo no, que no, no pero quedan en los libros, porque son las esposas, las hermanas, las sí, no, claro, sirvientes, no fueron las guerreras. Eh, sí. En todo caso, de este libro, o sea, cosas, pues para mí cosas muy bacanas, es que lo mantiene a uno todo el tiempo ahí, o sea, de verdad que uno no quiere soltar el libro. Y cuando uno termina este libro, obviamente quiere seguir con el otro. A mí el único que me desilusionó fue como el tercero, ya creo que ya era muy lento, ya no había mucho Pero que es porque decir. el tercero es el que es más ficción. O sea, el Posiblemente, tercero es donde claro, él, pues es que no, y es donde él suelta, porque es que yo creo que el éxito de estos libros, por lo menos para mí, de los dos primeros. es que te muestra cómo la estrategia militar se basa muchas veces en suerte y en una lectura de lo que está pasando por encima de la lectura de una persona normal. O sea, muchas de las acciones tanto de Aníbal como de Publio en este caso, fueron cosas que uno lo ve y uno dice, es una locura. O sea, lo que hizo, por ejemplo, Aníbal de cruzar los Los Alpes Alpes, fue una con locura 38 elefantes. y No, mató pero a la gran cantidad, a la gran mayoría de elefantes. Perdió un ojo. O sea, esta era gente con un solo objetivo y su objetivo era, Eran cueste lo que psicópatas. cueste, total, total. pero En es la que parte como, después de uno matar tantas personas, o sea, es que solamente pensa en algo. Hoy en día, hoy en día no se ve a las personas que matan. Son muy poquitos los que matan a una, o sea, estoy diciendo de una guerra, los que matan a una persona de frente. Son muy poquitos los que lo asesinan ahí. Ya vos estabas metido en una batalla, que en el caso de los romanos estaban un momento y volvían y salían y descansaban, volvían y entraban, volvían y salían, que era la gran ventaja de los romanos versus lo que se dirían las tribus aborígenes o las tribus indígenas o como las quieran llamar. Y eran personas que estaban asesinando, no sé, o sea, ¿cuántas personas pero puedes no era asesinar en personas una que estaban batalla? asesinando. Por ejemplo, hay un montón de teoría ahora, teoría militar, donde dice que un soldado actual no tiene ni idea de lo que era, es la mentalidad de esta gente, porque un soldado actual no es capaz de matar a otro con un cuchillo, que es Claro. básicamente lo que hacían en esa época. Sí, Era es que vos cogías una eso sí era bayoneta, guerra cuerpo a cuerpo. exacto, ¿no? Y estabas viendo, y no era que desde la distancia con un fusil o con un rifle, nada. Esto era, vos tenés una espada, el pila de ellos era era una cosa de este tamaño. Y era, vos llegabas y era ensartar al otro, y a darle y a que te dieran. Y vos tenías un pedacito de madera y un chuzo. Y hágale. Y dependías del man de al lado, porque el man de al lado es el que te está cuidando, que por Pero él aquí que también no tiene te... sus problemas por su cuenta. Exacto. Y No, entonces no, ya no, todos tienen sus problemas, todos por tienen sus eso, problemas. pero el cuento es que ellos no están matando porque quieren matar, Ah, sino que sí, ellos no. están matando porque tienen un objetivo. Entonces aquí nos muestran que Aníbal, el objetivo de Aníbal era vengar a su papá, que era todo el cuento de que él quería destruir a Roma, era vengar a su papá. Publio Y el también, y objetivo, Publio quería vengar la muerte de su padre. no, Publio lo que quería era defender a Roma. O sea, es como te pone en el libro, que ya cada uno lo que sea. A ver, o sea, en todo caso, una de sus primeras cosas es ir a vengar a su padre. Que lo de Roma entre ahí, entra. No, pero para él No, era muy importante, usted es un Escipión, usted es la Ah, no, exacto. no, cabeza de total. Y Roma, una de O las sea, cosas, su abuelo fue cónsul y su papá fue cónsul y y su en su tío fue sangre, cónsul no sé y qué. usted tiene que ser cónsul. Y O que sea, una de las cosas más emocionantes que tiene el libro es cuando él está chiquito, como de 9 o 10 años, que Neo le está enseñando la parte de la lucha, ese que le pedazo se lo muestra, voy a leer. Ese pedazo que se lo voy a le, leer. O sea, dale, hay un momento en que Publio está viendo un esclavo que está con una esclava. El esclavo no es de su casa y lo vi, y sí. el esclavo no debería estar allá. Ese esclavo los puso en peligro a ellos. Entonces, Publio está viéndolos y ellos están teniendo relaciones para que suene bonito.
Y Y Publio con el entonces hermanito lo él está está con su espiando. hermanito Lucio, sí, es correcto. O sea, están en peligro los dos y está en peligro toda la familia con ese esclavo ahí. Listo. Entonces resulta que el papá se da cuenta y cogen al esclavo, lo vuelven nada, la Lo esclava azotan. también, etcétera. Listo. Al otro día, su tío llega o sea, tienen su clase, su vaina y le dice, venga, usted y yo tenemos que hablar. Entonces, una de las cosas que le dice es, la familia es lo más importante, la familia y Roma. Esas son las cosas por las que merece la pena vivir y morir. Y si es necesario. Esas son las cosas por las que rogamos a los dioses que nos protejan y nos ayuden. Y O sea, entonces el cuento aquí, o sea, siempre te ponen a Publio como esta persona por encima de todo, es un superhombre, pero uno alcanza a leer entre líneas que es un tipo completamente egocéntrico y total. centrado únicamente en su vida pública. No hay absolutamente nada más. No, eso es tan claro que ya en el tercer libro con lo del hijo es muy claro o sea, pues él puede ser uno de los grandes culpables de todo lo que ocurre con su hijo, de lo que ocurre con su matrimonio y de lo mismo que le ocurre con Roma. O sea, ese desencanto de Roma con él, si sea del Senado, lo propició él. Lo que no deja Pero de ser sí, muy cierto. pero no te lo dejan ver en el libro. O sea, en el libro siempre le echan la culpa a terceros. O sea, primero a Máximo, después a Catón, y siempre es una persecución. O sea, este libro es como que Posteguillo fuera el encargado de El relaciones públicas. propagandista Sí, o sea, el Goebbels de de Publio Escipión. Cornelio Escipión africano, porque le limpia absolutamente todo. Pero aún ¿Oíste? así, recomendamos el libro. Si alguien nos No, dice, "Hay total, una novela total. histórica Total. bacana", Y que tiene historias paralelas muy bacanas. Hay una historia que nos meten ahí que es muy buena y es la de Tito Macio, que más adelante es uno de los escritores de teatro más importantes de Roma y nos muestran todo el sufrimiento, pues que seguramente es una historia inventada toda esa, pero la hacen muy no, pero bacana. deben Entonces, haber indicios nos, reales. no, no, seguramente, pero nos llevan como en un paralelo de historias muy, muy, muy bacano durante todo el libro y que te las dejan en punta y obviamente el que termina el primer libro va a querer coger el segundo y Pues Pero es que y así. en el hasta donde primer yo voy, libro, son los tres personajes como igual. Aníbal, Escipión y Tito. Cada que va a Sí, empezar un por, capítulo nos dicen, estamos en por tal eso, parte, en tal año. solo te voy a dar un spoiler de la cosa. Al final del primer libro, él todavía no se llama africano, Buen spoiler. no, y Buen lejos, y spoiler. de lejos. lejos. Pero sí, o sea, lo que me gusta a mí mucho de los libros en general es que se ve que el hombre estudió bastante la cultura romana Ah, no, el man es un y las fanático. cosas Tiene varios libros de pequeñitas, Roma. sino y las cosas pequeñitas de la cultura romana. O sea, yo no me refiero a la historia grande de Roma, sino que te La vida dice cómo cotidiana. funcionaban las casas, te dice cómo se llamaba el esclavo que abría la puerta, cómo se llamaban Sí. las sillas, qué se comía, qué salsas se comían. O sea, te da un indicio gastronómico Ah, no, de no, la es que, vida es que Se romana. mete en Roma. cada, es que cada narración de él, yo creo que esa es la parte que lo apasiona a uno se siente metido. O sea, realmente Ujú. cuando Álvaro decía que eso es como si estuvieran grabando, o sea, uno se lo imagina todo, y yo creo que esa es la parte interesante, que eso es lo que yo extraño de muchos libros, cuando simplemente los libros me dan diálogos y diálogos y Te diálogos y cuentan, no te muestran. sí, o sea, a mí me encanta que me den esa narración y esas pequeñas cosas que hay en la atmósfera. Allá te las dan todas. Te dan la atmósfera de eso, de una comida te la dan. La atmósfera de lo que ocurría en el Senado, la atmósfera de los baños, o sea, cuando está con Aníbal en los baños allá en Siria. O sea, te dicen todo lo sentís. Entonces me parece muy, muy bacano por eso la narración de él. No, Bueno, recomiendo los tres libros, los recomiendo, así el tercero no sea tan fuerte para mí, pero igual, si no lo lees, deja la historia inconclusa, entonces te toca leerlo y es muy interesante ver siempre el No, paralelo de esa pero persona. el tercer libro tiene una parte que a mí me gustó muchísimo. No voy a decir cuál parte es,
pero ya cuando el man ha logrado todo y ya Roma se le voltea y él tiene que volver a ir allá, es muy emocionante ese viaje de él otra vez hacia Roma y cómo las cosas pasan y ahí, por ejemplo, le da mucha importancia a la hija menor de Publio, Pero es que la hija menor es Tesa, es Tesa. muy tesa. Muy tesa. Y él Bueno, tiene, yo me leí de él también el primer libro de Julio César, que estoy esperando que saque más libros de Julio César, muy buenos también. Hay una cosa interesante que no tiene nada que ver con el libro, de las que estuve escuchando, o sea, de las que estuve investigando. Eh, o sea, cuando ya estaba él eh, fuera de Roma, cuando ya lo tenían fuera de Roma, o sea, que ya estaba Escipión. para morirse y todo, o sea, ¿cómo sería de famoso en su momento que hay unos piratas libios, o sea, que saben que Publio está allá, porque él está en una de las ciudades del sur, o sea, cerca del mar, y dicen, Publio está acá, y se van a visitarlo, se van a Oh, hacerle, pero es que mira que, como te digo, o sea, no es muy conocido, por lo menos yo no lo conocía. Y dicen que es entre los 5 generales más importantes de la historia, No, ahí está es por, Aníbal. por lo menos, no por eso, pero está, no, pero no, o sea, este man debería estar también, claro. está él, o sea, él dicen que es Sí, el sí. segundo general romano más No, a ver, importante. yo creo que este man lo vimos en séptimo de bachillerato con don Hernando. Eh, estoy casi seguro. Lo que pasa es que puede que Pero a no nos uno acordemos. en el colegio no le mencionan mucho a la Roma preimperial. La Roma república no se la cuentan tanto. Pero las guerras púnicas sí no Sí las las mencionan, nombran sí. y si te acordás de Amílcar y si te acordás de Aníbal y Asdrúbal y te dan todas esas cosas. Entonces, sí hay ese recuento. Lo que pasa es que obviamente nosotros vemos una historia muy por encima, a pesar de que nosotros puede que tengamos mejor historia que muchos otros países que no ¿Quién conocen sabe? nada más. Pero es que yo no, o sea, nosotros, entiendo yo que dentro del tope de los generales, o sea, contando a Napoleón, contando a Simón Bolívar, contando a Julio César, contando a Aníbal, él está dentro de ese grupo que tenían una estrategia militar y que son estudiados por los Que militares en todavía todo hoy el se mundo. estudian. Total. Uno de los datos interesantes es que la mayoría de generales de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Patton, los alemanes, todos eran súper estudiosos, más que todo de Aníbal, Bueno, más que señores, todo de llevamos Aníbal. mucho rato aquí. Yo creo que Sí, no, ya no, total. Y no hemos démosle un dejado hablar a saludo a Mauricio. Mauricio. No, no, hasta está todo triste, está todo triste. Lo peor de todo es que ya le hemos dado mucho spoiler a Benny. Espero que lo No, pero termine. yo sigo con el libro porque me ha gustado mucho hasta donde voy y me ha interesado. Bueno, le ha gustado tanto que ya lleva 72 páginas. Chao, chao. Ahí voy, ahí voy.